1930, el MAE. Pasamos a la sustitución de importaciones. Piensen que la sustitución de importaciones, el ISI, son 3 etapas. La etapa 1930-43, que sería la primera etapa de la sustitución. La etapa 1943-55, que es la etapa del primer peronismo. Y la etapa que estamos empezando a ver ahora, que es la etapa 1955-76, y que no vamos a llegar a desarrollar en tu totalidad para que puedan tener el lunes como clase de repaso. ¿Sí? O sea, no vamos a avanzar al próximo texto. El próximo texto es el golpe de 1966, ¿sí? La dictadura de Onganía. Pero no vamos a elaborar eso porque no tenemos tiempo y tendríamos que modificar la clase de repaso del lunes y pensamos, ustedes nos dirán, que era mejor tenerla. ¿Está? Entonces, el lunes vengan con preguntas. Esa es la idea. ¿Sí? Vengan con dudas de todo lo que hemos desarrollado hasta acá. Desde el momento de construcción del Estado Nacional hasta el texto de Elena Sirica incluido, que es 1955-66, 66, y que yo voy a terminar de desarrollar hoy. ¿Sí? ¿Está? Y bueno, si quieren alguna cuestión más específica respecto a cómo va a ser el parcial, pregúntenle a Miguel el lunes. Yo creo que van a ser preguntas de desarrollo, ¿sí? En general suelen ser 3, pero la verdad que todavía no lo hemos charlado. Así que lo más práctico es que el lunes lo charlen con él, previo al jueves. ¿Está? ¿Dudas con esto del parcial? Sede paternal, 15 horas. El aula la va a comunicar Miguel el lunes. Y las características más finas del parcial también. Lunes, clase de repaso. Repaso significa que ustedes traigan preguntas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Dudas concretas. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, vamos a cerrar el texto de Elena. ¿Sí? A ver, primera cuestión que está asignando todo el periodo. La proscripción del peronismo y esto que denominamos régimen político excluyente o democracia restringida. En el periodo o hay golpe de Estado, dictaduras, o hay gobiernos civiles débiles porque surgen de la proscripción del peronismo. Entonces, esto va a asignar toda la etapa y va a ser un elemento clave. Segunda cuestión. Sabemos que la dictadura intentó 2 cosas que van de la mano. Desperonizar a la población y atacar, reducir el poder del movimiento obrero, el poder de los sindicatos, la organización de la fuerza de trabajo, que era un rasgo que ya venía de antes del peronismo, pero que el peronismo había fortalecido. Y ese rasgo, el número de trabajadores, trabajadoras, el nivel alto de sindicalización, el nivel de organización en la fábrica, la capacidad de movilización, salarios relativamente importantes, es algo que desde el poder económico y desde otros sectores, como las Fuerzas Armadas, etcétera, se va a intentar hacer retroceder. El punto es que eso iba hasta cierta medida conectado con el tema del peronismo, porque en el contexto argentino la mayoría de la clase trabajadora argentina adhería a la identidad del peronismo. No toda, pero sí una evidente mayoría. Con lo cual, el tema del ataque a la identidad del peronismo o buscar
pretender hacer desaparecer esa identidad de las clases populares y el ataque al movimiento sindical, era como que eran dos caras de una misma moneda. ¿Tiene éxito la dictadura en ese objetivo? No. Es más, provoca el efecto opuesto a lo que buscaba. En lugar de hacer que la identidad del peronismo desaparezca o se debilite en la clase trabajadora, la termina fortaleciendo porque en el imaginario simbólico de los trabajadores, trabajadoras, van a comparar el primer gobierno de Perón, no el segundo, donde había habido muchos problemas, el primero, el de la redistribución, con el ataque que están sufriendo a fines de la década del 50. Y en esa comparación, evidentemente, gana en el imaginario simbólico el peronismo. Con lo cual, se fortalece la identidad. Un tema clave que va a tener mucho impacto en la etapa. Mucho más si el peronismo no puede participar de las elecciones, pero la identidad no desaparece y Perón no puede ser candidato porque está en el exilio de manera obligada. Esos elementos son elementos clave para entender el periodo. Entonces, en el 58 va a haber elecciones presidenciales. Ante el grado de protesta social en 1958 hay elecciones, pero el peronismo no puede participar. Entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? Frondizi. Arturo Frondizi. ¿Sí? Frondizi gana en el 58. Es parte de, perdón, yo puse ahí UCRP y no es correcto. Es UCRI. Unión Cívica Radical Intransigente. ¿Sí? No UCRP. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, el radicalismo se divide. El peronismo no puede participar, el radicalismo se divide. Hay un sector que no quiere negociar absolutamente para nada con el peronismo y hay otro sector, que es el sector que encabeza Frondizi, que rápidamente advierte que quien pacte con Perón en el exilio puede ganar las elecciones, con seguridad. Entonces, en ese escenario, con el peronismo prohibido y Perón en el exilio, Frondizi manda a negociar de manera secreta, aunque luego se va a saber, un acuerdo con Perón, que estaba en Venezuela, para que Perón públicamente llame a votar a Frondizi para las elecciones del 58 ante la prohibición del peronismo. Obviamente, a cambio, Frondizi se comprometía a legalizar el partido peronista, devolver los sindicatos a los trabajadores, trabajadoras, a los gremios, porque los sindicatos estaban intervenidos por las Fuerzas Armadas después del golpe del 55, ¿sí? Y en algún momento permitir el regreso de Perón. Entonces, a cambio de esos compromisos, Perón tenía que llamar a votar a los peronistas por la candidatura de Frondizi. Cosa que efectivamente sucede. Frondizi gana las elecciones en el 58, pero no va a cumplir las promesas que había realizado. Ni legaliza el partido peronista, ni permite el regreso de Perón, ni, al menos de manera inmediata, lo va a ir haciendo en cuentagotas, ¿sí? Devuelve los sindicatos a los gremios, al final lo termina haciendo, pero demorándolo todo lo que puede. Pero ya es presidente, ya ha ganado las elecciones, el peronismo está prohibido, Frondizi es presidente desde el 58. ¿Qué es lo que va a hacer Frondizi? El proyecto desarrollista. Esta es la clave, una de las claves que hay que entender para la etapa, que es un cambio en el modelo de industrialización. Si el eje hasta ese momento había sido
la industria liviana desde la década del 30, industria de bienes de consumo, industria textil, metalúrgica, del calzado, del cuero, de la construcción, etcétera. A partir de Frondizi en adelante, la clave va a estar en la industria pesada. Industria pesada, industria petrolera, industria automotriz, industria petroquímica, industria siderúrgica, industria que genera máquinas o bienes más complejos como los automóviles. ¿Sí? La industria pesada es la que hace maquinaria, equipos, bienes de capital, la que genera repuestos. La industria liviana es la que produce bienes de consumo. Y hay una industria más compleja de ciertos bienes de consumo, como la industria automotriz y otras, que están ligadas a una industria que requiere mayor inversión tecnológica. Entonces, ¿qué va a decir Frondizi? Tenemos que seguir con la industrialización, pero para salir de la crisis, para modernizar la Argentina, para desarrollarla, la prioridad tiene que ser la industria pesada. Ahí ya hay un cambio que ustedes se tienen que grabar en la tercera etapa de la industrialización. Escúchenme. Primera etapa, 1930-43, industria liviana sin redistribución del ingreso, sin mejora de salario, sin mejora de leyes laborales, impulsada por los propios terratenientes que ante la baja de precios en el mercado mundial, producto de la crisis del 30, apoyan la industrialización liviana. Primera etapa de la sustitución, 1930-43. Segunda etapa, se profundiza la industrialización liviana con redistribución del ingreso, primer peronismo, porque la presión del movimiento obrero, evitar o tratar de evitar que el movimiento obrero gire al comunismo y la necesidad de que haya más demanda, más consumo, lo que requiere cierta mejora de salario, ciertas mejoras laborales, hace que en el primer peronismo se profundice la industrialización, se profundice la intervención del Estado, no la empezó el peronismo, empezó en la década del 30, pero con redistribución del ingreso y una mayor intervención del Estado. Tercera etapa de la sustitución, que es la que estamos explicando ahora. El eje es la industria pesada, sigue la industrialización, sigue el Estado intervencionista, pero ya no va a ser la prioridad la industria liviana, sino la industria pesada, sobre todo a partir de Frondizi y el desarrollismo. ¿Cómo esa industria pesada? Bueno, Frondizi va a decir o sostener que no hay capitales suficientes para impulsar la industrialización pesada, sean privados o estatales, o en todo caso, que sí los hay, esa industrialización, esa inversión, iba a tardar mucho más. Esto es muy simple. La industria pesada, mucho más tecnológica, requiere una inversión mucho más grande. Entonces, ¿qué va a decir Frondizi? Miren, la manera de generar desarrollo en la Argentina es priorizar la industria pesada. ¿Pero de la mano de quiénes? De la mano de los capitales extranjeros. ¿Qué tenemos que lograr? Que vengan grandes empresas transnacionales, sobre todo estadounidenses, para que inviertan en la Argentina.
que vengan y monten una fábrica acá, que vengan y exploten pozos petroleros, que vengan, y ya había fábrica de autos extranjeros, pero muchas de esas fábricas de autos ensamblaban las piezas. No se fabricaban las piezas del automóvil acá, sino que se importaban, acá se ensamblaban y se vendía el auto. Planteo es que vengan a fabricar acá el automóvil, que vengan a invertir en la industria del acero, fundamental para hacer máquinas, equipos, repuestos, que vengan a la industria petroquímica, plásticos, derivados del petróleo. Es decir, a los sectores más capital intensivo, con más bienes de capital, con más de que necesita más desarrollo tecnológico. ¿Qué supone Frondizi? Que eso va a generar un efecto de modernización, un efecto de profundización de una industria más moderna. Y eso va a hacer que el agro se tecnifique, tractores, maquinaria cosechadora, etcétera, y aumente su productividad. Y eso va a hacer que la industria, que no es eficiente, que no es moderna, no va a poder competir. Entonces no va a sobrevivir. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los que se adapten a los cambios, los que se adapten a esta prometida, supuesta modernización. Por eso desarrollismo, idea de desarrollo. Nos vamos a desarrollar como los países del primer mundo. ¿Cuál sería la llave de eso? La industria pesada. ¿Quiénes van a potenciar eso? Inversiones de capital extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Lo cual implica varias cosas. Primero, obviedad, tenés que andar bien con los Estados Unidos. Es decir, buscar un acuerdo y un acercamiento a los Estados Unidos. 2, tenés que hacerle una serie de promesas y otorgarle ventajas a esas empresas extranjeras para que vengan a invertir. Por ejemplo, si vienen a invertir, esas empresas van a necesitar más energía eléctrica. Desde el primer gobierno de Perón, ¿en manos de quién estaba la energía eléctrica? En manos del Estado. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Les va a vender energía eléctrica a precios subsidiados, más barato. Vengan y le vamos a garantizar provisión de energía más barata. Vengan y le vamos a cobrar menos impuestos. ¿Sí? Van a tener un sistema de impuestos más barato. Vengan y vamos a garantizar frenar las posibles huelgas y que el salario permanezca en un nivel que les permita recuperar ganancia rápido. Es decir, que el salario no suba o que suba a un ritmo mucho menor que la ganancia del capital. Vamos a tener controlado el conflicto, dice el gobierno. Vamos a tener controlados los sindicatos. Vengan y si tienen que traer equipos, maquinaria para esas fábricas, les vamos a cobrar menos impuestos. Van a poder traerlas sin impuestos. Hay toda una red de protección que en lugar de ir a la industria de capital nacional, pequeña y mediana, como en otro momento del primer peronismo, o a ciertas empresas locales clave, como en la década del 30, la prioridad ahora de la protección del Estado va a ir a estas industrias, sobre todo extranjeras, aunque no únicamente. La gama de subsidios, la gama de crédito, el cobro de menos impuestos, la venta de energía eléctrica más barata, etcétera, etcétera, a favor de que vengan estas empresas.
¿Y vienen? Sí, vienen un montón. Más de 400 empresas se van a radicar, sobre todo de los Estados Unidos, entre fines de la década del 50 a principios de los 60, aprovechando estas ventajas. Ojo, no es solo la Argentina, también en esa época van a ir un montón a Brasil, un montón a México, 3 países donde la industrialización en América Latina era muy importante. Pero la Argentina va a ser el país que más inversiones estadounidenses reciba. ¿Sí? ¿En qué áreas? En estas áreas que decía antes: petróleo, automotriz, siderurgia, petroquímicas, etcétera. Es decir, en el sector de la industria pesada o más compleja. Bien, acá ya tenemos que tomar en cuenta un gran cambio. Insisto en esto. Sigue la industrialización, pero ya no es la prioridad la industria liviana ni el capital local, sino que la prioridad es la gran industria, la industria pesada, sobre todo extranjera, aunque no únicamente. Con lo cual, si vos pensás en la clase dominante en la etapa, el sector privilegiado es la gran burguesía industrial. Ya no son los terratenientes, que siguen siendo un poder porque siguen siendo los grandes dueños de la tierra más fértil. Ya no es el capital industrial local, pequeño y mediano, como en el primer peronismo. Es grandes empresas industriales, sobre todo extranjeras, sobre todo estadounidenses. Entonces, la fracción más poderosa del bloque dominante ya es este sector, que es con el que cuenta con más capital, con más tecnología, el que contrata más mano de obra, el que recibe más apoyo del Estado. Entonces, lo que vos ves es que en la industrialización predomina este sector de la industria. Esto ya es todo un cambio. La industrialización sigue, pero mucho más extranjerizada. El mercado interno sigue siendo la prioridad con eje en la industria que vende en el mercado interno, pero mucho más en manos de empresas extranjeras o grandes empresas. Hay algunos grupos locales que también crecen mucho, pero la clave está en lo que acabo de decir antes. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? ¿Tiene éxito el plan de modernización? Tiene éxito en que vienen las empresas, tiene éxito en que abren las fábricas, tiene éxito en que ese sector se vuelve el sector más importante. Pero ¿sale de la crisis la Argentina? ¿Se desarrolla? ¿Se moderniza? La respuesta es que no. Entre otras cosas, porque un fenómeno que se va a agravar en la etapa es la fuga de capitales. Que tiene que ver con una economía mucho más extranjerizada y una industria mucho más extranjerizada. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo lo más simple posible. A ver, monto una gran fábrica, fabrico, vendo en el mercado interno, gano, reinvierto en ese mercado interno, amplío la inversión, profundizo la tecnología. La respuesta es que no. La lógica va a ser que ganan, pero lo que ganan lo empiezan a sacar al exterior. Y este es todo un tema, porque vos tenés en la época
un agro poco eficiente y productivo y concentrado en pocas manos. Y gran parte de los dólares que recaudá provienen de ese tipo de agro y de las exportaciones de ese agro. Tenés una industria liviana muy amplia, pero con poco desarrollo tecnológico. Y ahora vas a tener un núcleo más moderno, de industria más compleja, pero que en gran medida, en lugar de priorizar el mercado interno, una vez que controlan el mercado interno, una vez que aumentan sus ganancias, una vez que se favorecen de lo que el Estado les otorga para que se instalaran, las ganancias que obtienen las mandan a sus casas matrices, con lo cual la salida de divisas de la Argentina se va a terminar agravando. Lejos de solucionarse el problema de la falta de desarrollo de la economía argentina, lejos de la modernización prometida, la extranjerización concentró más la industria, pero la extranjerizó mucho más y generó ciertas lógicas agravadas, como este fenómeno de fuga de capitales. Pero además, frena las huelgas, frena las protestas, logra disciplinar al movimiento obrero el gobierno de Frondizi. La respuesta es que no. Es decir, aunque le inflige una serie de derrotas y huelgas importantes del periodo, finalmente el prometido debilitamiento del movimiento obrero no se produce. Con lo cual, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Bueno, estábamos de acuerdo con que Frondizi atraiga capitales extranjeros. Estábamos de acuerdo con la alianza con los Estados Unidos. Estábamos de acuerdo en proscribir al peronismo. Pero no sirve para controlar al movimiento obrero y al peronismo. Hay que sacarlo. Golpe de Estado, cuarto golpe de Estado, 1962. Cuarto golpe de Estado, marzo del 62. Y nuevo gobierno controlado por las Fuerzas Armadas. Que no dura mucho tiempo, porque las Fuerzas Armadas todavía tienen sus internas, sus problemas. Por lo tanto, en el 63 va a haber de nuevo elecciones, siempre como sucede en esta etapa, el peronismo no puede participar, y esas elecciones las va a ganar la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Arturo Illia, ahí lo puse en el chat, como presidente de la Nación. 1963. Efectivamente. Illia gana las elecciones. Lo voltean a Frondizi. En el 62 hay un gobierno controlado por las Fuerzas Armadas 9 meses, con un civil, pero es un gobierno de las Fuerzas Armadas. Y finalmente hay elecciones, siempre con el peronismo prohibido, la vuelve a ganar un sector de los radicales, que es la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver, aunque no vamos a avanzar en eso, en 1966 hay un nuevo golpe de Estado, el golpe de Onganía. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Peronismo prohibido, Perón en el exilio, cambios en el modelo de acumulación. La franja más poderosa va a pasar a ser una industria transnacional de grandes empresas industriales,
¿sí? A partir del proyecto desarrollista, pero que no frena los problemas económicos, sino que esos problemas se agravan vía fuga de capitales y otros fenómenos. Marco de protestas del movimiento obrero y las clases populares, situación de inestabilidad. Ahí lo que ustedes tienen que entender o tener en cuenta es que hay un mundo bipolar dos bloques, que es el enfrentamiento que se va a conocer como la Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos, liderando el bloque capitalista, y la Unión Soviética, liderando el bloque comunista. Pelearon la Segunda Guerra Mundial del mismo lado, 1939, 45, frente al nazismo, ya lo vimos, y el fascismo italiano y el Japón imperial, pelearon del mismo lado y ganaron la guerra. Pero ni bien termina la guerra, se vuelven a enfrentar. Entonces, el mundo va a estar dominado por la polaridad capitalismo-comunismo, con dos grandes bloques, ¿no? Ya no es la Unión Soviética el único país comunista, toda Europa del Este tenía gobiernos comunistas, la mitad de Alemania, China y una gran revolución comunista, Corea del Norte, es decir, empieza a haber en distintos lugares del mundo todo un bloque comunista enfrentado al liderazgo estadounidense. ¿Por qué se le llama a esa etapa Guerra Fría? Porque nunca se declaran la guerra de manera directa entre sí. Siguen teniendo relaciones diplomáticas. ¿Debido a qué? Y que hubiera sido una guerra nuclear. Y ninguno estaba en condiciones de garantizar el triunfo en esa guerra. Más bien lo contrario. Es lo que algunos llaman la disuasión del terror. Si hay una escalada nuclear que no se controla y entramos en combate nuclear, bueno, ¿quién va a ser el ganador? Dicho sea de paso, aunque Rusia no es comunista ya, ni mucho menos, sino plenamente capitalista, el escenario de Ucrania y los conflictos actuales vuelven a actualizar, y el conflicto de Estados Unidos con China vuelve a actualizar la probabilidad de una guerra y de un enfrentamiento directo. Que esperemos que no suceda, porque sin lugar a duda, si escala ese enfrentamiento, sería un enfrentamiento nuclear. Pero si yo vuelvo a los 50, 60, 70, 80, la Guerra Fría es ese escenario de un mundo bipolar con un bloque comunista liderado por la Unión Soviética y un bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y que se enfrentan entre sí, pero que no de manera directa, sino a través de conflictos en otros países. Y en 1959, en América Latina, en una pequeña isla del Caribe, un movimiento nacionalista, el 26 de julio, liderado por los hermanos Castro y por un argentino que se va a volver una figura mítica en los 60-70, Ernesto Che Guevara, derriba a una dictadura, la de Batista,
y ante el enfrentamiento con Estados Unidos, en 1961 se alinea con la Unión Soviética y se declara comunista. El problema para los Estados Unidos no es tanto el peligro directo que signifique Cuba y una pequeña isla con un poder económico, militar más que reducido, sino que en el resto de América Latina se siga el ejemplo de Cuba. Y vía gobiernos comunistas o nacionalistas, pero anti-estadounidenses, Estados Unidos pierde influencia en América Latina. Entonces, ante esa preocupación, van a hacer muchas cosas, dos fundamentales. Una, hay que hacer que empresas estadounidenses inviertan en América Latina. Es lo que contamos del desarrollismo. El desarrollismo encaja con lo que quiere hacer Estados Unidos. Estados Unidos no quiere perder predicamento en América Latina. Entonces, ¿qué favorece? La llegada de inversiones de empresas estadounidenses de una manera mucho más amplia y profunda en América Latina. Ya vimos que eso va sucediendo entre fines de los 50 y la década del 60. Pero además, y sobre todo, va a generar una doctrina político-militar que se va a conocer como la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina de seguridad nacional? La tesis es que las Fuerzas Armadas de América Latina tienen que combatir al enemigo interno. Si hay una guerra con la Unión Soviética, etcétera, Estados Unidos se va a encargar. Pero ¿qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas de América Latina mientras tanto? Evitar que el comunismo se expanda. ¿Y qué es el comunismo según esta doctrina? Un enemigo interno. ¿Dónde está el comunismo? En la población civil de cada uno de los países de América Latina. Comunista puede ser un estudiante, una trabajador, una trabajadora, un docente, etc. Entonces, ¿qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Controlar, vigilar, reprimir, disciplinar a su propia población civil. Este cambio es clave. La tarea de las Fuerzas Armadas ya no es la defensa de las fronteras de cada país. La tarea de las Fuerzas Armadas es combatir al comunismo. Y el comunismo, en una acepción sumamente amplia del término, está dentro de la población civil. Cualquier tipo de pensamiento crítico puede ser considerado comunista. Entonces, ¿qué van a hacer los Estados Unidos? En una escuela tristemente célebre, instalada en el Canal de Panamá, la Escuela de las Américas, con instructores militares estadounidenses, las Fuerzas Armadas de América Latina van a mandar a sus oficiales de alto grado a adoctrinarse en la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué tienen que aprender? Técnicas de tortura, técnicas de control social, técnicas de propaganda, técnicas de control de la población civil.
lo que va a desarrollar en la Escuela de las Américas la doctrina de seguridad nacional. Esto es clave, porque si los golpes de Estado no empiezan acá, ya vimos, 1930, primer golpe de Estado, 1943, segundo golpe de Estado, pero después vos mirá, 1955, 1962 y el de 1966, y luego va a venir, lo vamos a ver después, ambos últimos golpes, después del primer parcial, pero va a venir el golpe de 1976, el de Videla. Tanto el golpe de Onganía como el golpe de Videla son golpes de doctrina de seguridad nacional. Lo dicen directamente, ¿eh? Esto no es nada secreto ni nada oculto. Cada vez más se plantea que la tarea principal de las Fuerzas Armadas es controlar, reprimir, vigilar a su propia población civil. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, además, que esto de comunismo es una acepción sumamente amplia del término. No tenés que estar afiliado al Partido Comunista, ni ser militante comunista, para ser considerado comunista. Todo tipo de pensamiento que no encaje con las estrategias estadounidenses o con los bloques de poder local es considerado comunista. De hecho, en la Argentina de los 60 el peronismo no es comunista, y de hecho el discurso del primer peronismo era anticomunista, pero en el contexto de los 60 es considerado un paso previo al comunismo. Por eso va a estar prohibido. No es comunista, pero si el peronismo gana, se fortalece el movimiento obrero. Si se fortalece el movimiento obrero, hay reformas o cambios que no podemos hacer. Si no podemos hacer esas reformas, el comunismo crece. Conclusión, prohibimos el peronismo. Eso en la Argentina, pero en toda América Latina, ustedes van a ver que los golpes de Estado van cada vez más creciendo, y sobre todo en el cono sur. ¿No? Vamos a llegar a la década del 70 con un montón de dictaduras militares. Todas esas dictaduras militares son dictaduras de doctrina de seguridad nacional. ¿Cuándo aparece esto? En la década del 60. ¿Por qué aparece? Es una respuesta directa a la Revolución Cubana. Insisto, no por la isla, sino por el mundo de Guerra Fría, por el enfrentamiento entre dos grandes bloques y la idea de Estados Unidos de no perder peso, no perder protagonismo, no perder incidencia en América Latina. Entonces, las Fuerzas Armadas se van a imbuir de la doctrina de seguridad nacional. Y cuando Onganía, en 1966, derribe al gobierno de Ilia, claramente plantea que es una dictadura que se basa en la doctrina de seguridad nacional y en el problema del enemigo interno. Onganía dice, las fronteras ya no son solo geográficas, son ideológicas. El comunismo está acá, en la población civil. El problema no son las fronteras terrestres o continentales geográficas, es la ideología, va a decir Onganía. ¿Sí? Entonces, dictaduras de nuevo tipo, con fuerzas armadas cada vez con más peso. Golpe al peronismo en el 55. Golpe a Frondizi en el 62, porque no pudo controlar las protestas sociales. Golpe a Ilia en el 66. Sí, hasta acá me siguen. Entonces, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta en todo este periodo como elementos que están generando inestabilidad? Porque miren,
Si algo se plantean los textos que analizan esta etapa, sean los de la cátedra o cualquier texto de ciencias sociales, es pensar el porqué de la inestabilidad económica, política y social en la Argentina en este periodo. ¿Por qué ningún gobierno, ni civil ni militar, logra consolidarse? ¿Qué factores están generando esta situación de crisis política, económica, social, de manera permanente? Y ahí me meto con el concepto de crisis de hegemonía. Pero hasta acá, ¿preguntas, dudas? ¿Se entendió lo de desarrollismo? ¿Se entendió lo de la doctrina de seguridad nacional? ¿El rol de las Fuerzas Armadas? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Bueno, si hay alguna duda, pregunta, me dicen o me escriben en el chat. ¿Sí? No hay problema. Primero les defino el concepto de crisis de hegemonía y luego lo explicamos. ¿Sí? La hegemonía es cuando una clase dominante, poder económico, social, es dirigente. ¿Qué quiere decir es dirigente? Logra consenso, logra apoyo de ciertos sectores sociales, construye legitimidad. Ninguna clase dominante puede estar todo el tiempo pegando palos. Por supuesto que lo hacen. Y si es necesario, reprimen. Pero ningún gobierno, ni tampoco ninguna clase como poder económico, puede perdurar su dominación basándose solo en el uso de la fuerza. Tiene que ser capaz de lograr hegemonía, tiene que ser capaz de lograr ciertos niveles de apoyo, legitimidad, consenso en ciertas partes de la población. La crisis de hegemonía es cuando no hay consenso, es cuando no hay legitimidad, cuando dominan, pero no convencen, no dirigen. Sin duda, los terratenientes, grandes dueños de la tierra. Sin duda, la gran burguesía industrial y las grandes empresas industriales. Las empresas extranjeras, el capital financiero y sus aliados. Sin duda, las Fuerzas Armadas, cuando toman el poder o controlan a un gobierno civil. O la cúpula de la iglesia u otros factores de poder pueden dominar, pero logran construir consenso en la etapa. Bueno, el concepto de crisis de hegemonía está planteando que no. Si hay una evidente debilidad de todo el periodo, 1955-76, es la falta de hegemonía. ¿Por qué? ¿Qué factores están generando esta situación de crisis de hegemonía? ¿Qué dicen? Tírense un centro. Escriban algo. Si encuentran una pregunta en el parcial que dicen, explique las causas de la crisis de hegemonía.
en el periodo que se abre tras el golpe del 55, ¿qué mencionarían? Mencionar, no digo explicar, no los voy a poner en tal compromiso, pero venimos comentando una serie de cuestiones. ¿Cuáles pueden ser claves para que no se logre construir consenso mayoritario, legitimidad, apoyo mayoritario? Prohibir el partido de Perón. Bueno, la proscripción. Ahí hay un elemento clave porque vimos que el sistema político, cuando hay elecciones, porque si no hay golpe, se basa en la proscripción y el exilio de Perón, lo cual genera evidente falta de legitimidad. Cuando hay gobiernos civiles, son gobiernos civiles débiles. ¿Qué otra cosa pueden mencionar? El ataque a los sindicatos. Exactamente. Una clave del poder económico en sus distintas expresiones es intentar volver atrás con ciertas leyes laborales, debilitar lo salarial, quebrar el poder sindical, o sea, bajar salarios, etcétera. Pero estamos frente a un movimiento obrero poderoso en ese contexto histórico. De hecho, la Argentina tenía el movimiento obrero más sindicalizado de América Latina, con mayor cantidad de obreros y mayor cantidad de afiliación a los sindicatos. Entonces, segundo elemento que está generando la inestabilidad, la crisis de hegemonía y el ataque a los sindicatos, al movimiento obrero y la resistencia que eso genera. Al descontento político por la prohibición del peronismo se agrega un descontento social por los cambios o los intentos de cambio en las condiciones de vida. Entonces, segundo factor. ¿Qué otra cosa agregarían? La persecución al comunismo. Bien. Y alrededor de eso, el mayor peso de las Fuerzas Armadas. Esto que acabamos de contar de la doctrina de seguridad nacional. ¿Puede haber estabilidad en un contexto de golpe de Estado reiterado? ¿Puede haber estabilidad en un contexto donde hay gobiernos civiles débiles y las Fuerzas Armadas controlan a esos gobiernos civiles y cuando no los controlan los echan y asumen el poder? ¿Puede haber estabilidad en condiciones de dictaduras autoritarias que controlan a la sociedad? Y no. Entonces, el mayor peso de las Fuerzas Armadas en el marco de la Guerra Fría, en el marco de el conflicto capitalismo-comunismo, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, está potenciando la inestabilidad política, económica, social. Pero a nivel económico, ¿qué gran cambio hubo en esta etapa que potencia los problemas económicos que dijimos antes? La fuga de capitales. Exactamente. Peso del capital extranjero en la industria pesada
y la fuga de capitales. Tengan en cuenta esto, ¿eh? Ya antes vimos, principios de los 50, crisis económica producto de qué? De que el agro era el principal sector que exportaba alimentos y materias primas y podía recoger dólares, exportaciones del agro, y que el crecimiento de la industria en el mercado interno, vende la mayoría de lo que vende en el mercado interno, necesitaba importar equipos, maquinaria, combustible, bienes de capital. Y esa industria no generaba los dólares para importar equipo. Los dólares venían del agro, ¿se acuerdan? Pero esos dólares que generaba el agro no eran estables. Primero porque los precios en el mercado mundial de los alimentos oscilan de manera permanente. Pero además, no olviden esto, porque hay latifundio, concentración de la tierra en pocas manos. Con baja productividad. Por lo menos en ese contexto histórico. Hoy sigue la concentración de la tierra, pero ya la productividad más alta. Lo que no quiere decir que sea mejor, pero no me quiero colgar en hablar de los transgénicos, la soja, el glifosato, etcétera, ¿no? Que es algo 90 en adelante. Pensemos en la Argentina de los 60. Entonces, a ver, pensemos las causas de una economía que se recuperaba y al poco tiempo entraba en crisis de nuevo. Un rasgo persistente de la Argentina, por cierto. ¿No? Momentos de alza y crisis. No es igual, aunque ese rasgo sigue perviviendo hasta el día de hoy. Pero si pienso en la Argentina de los 60, yo digo, tengo un agro que genera las exportaciones principales muy concentrado en pocas manos y con niveles de productividad bajos. Tengo una industria liviana, sobre todo en el mercado interno, que creció un montón, pero creció un montón y necesita importar equipo, maquinaria, repuestos, y no genera los dólares que tiene que proveer el agro. Y tengo a fines de los 50, principios de los 60, ya empresas extranjeras instaladas en la industria pesada, más compleja, pero que en lugar de reinvertir acá, lo que ganan vendiendo acá, lo sacan afuera. Bueno, si junto las tres cosas, y sí, la economía va a tener problemas. Pero no es solo la economía. Es el peso de las Fuerzas Armadas, es los conflictos que provoca el ataque a los sindicatos, es la prohibición del peronismo, son los reiterados golpes de Estado. En ese marco, ¿puede haber estabilidad y construcción de hegemonía? Sectores dominantes que acuerdan y pueden lograr cierto nivel de consenso y cierto apoyo, aunque sean algunas franjas considerables de la población. Bueno, cuando sumamos todo esto, evidentemente, no. Entonces, ¿cuál es la explicación que van dando los textos a el fenómeno de la crisis de hegemonía? La explicación que van dando los textos es esta de la inestabilidad económica, política y social
producto de la combinación de todos estos factores. Y el desarrollismo, la profundización de la industria pesada, la tercera etapa de la sustitución, no trae la modernización prometida, sino el agravamiento de ciertas cuestiones. Entonces, la inestabilidad prosigue. Y en el 66, Onganía, no lo puse, pero vamos a ponerlo de nuevo, le da un golpe, Onganía le da un golpe a Ilie. Pero acá, anoten algo, aunque no vaya a entrar para el parcial. Este golpe de Estado ya no es como los anteriores golpes de Estado. Ya vamos por el quinto golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. 1930, 1943, 1955, 1962 y llegamos a 1966. ¿Y por qué digo que es diferente? Porque lo que va a plantear esta dictadura es que no es un golpe pasajero. Porque los anteriores golpes, las Fuerzas Armadas decían, bueno, damos un golpe de Estado y suspendemos las elecciones y cerramos el Parlamento, pero esto es pasajero, es momentáneo, porque vamos a arreglar las cosas como para que rápidamente se retornen a las elecciones. Y más allá de que fuera mentira, ningún golpe perduraba más de 2 o 3 años. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir ahora? Esta dictadura del 66 dice, venimos a quedarnos por varias décadas, a transformar profundamente la Argentina, a terminar con la inestabilidad. No lo dicen en esos términos, porque es un término de las ciencias sociales actual, pero buscaban acabar con la crisis de hegemonía. Y para eso vamos a instalar un gobierno de mano dura que reprima lo que tenga que reprimir, que cambie lo que tenga que cambiar y que se va a quedar por largo tiempo en la Argentina. Primero vamos a cambiar la economía, después vamos a hacer transformaciones sociales y por último, en unas décadas, vamos a permitir que vuelva a haber elecciones, dice Onganía en 1966. ¿Sí? Bien, atrás de ese golpe está la doctrina de seguridad nacional, está el contexto de Guerra Fría, está la crisis de hegemonía. Le agrega otra cosa el golpe del 66. Ya no prohíbe solo al peronismo, prohíbe todos los partidos, incluido el peronismo, por supuesto. Pero ya no es solo el peronismo, todos los partidos van a estar prohibidos. Pero no me quiero meter más en el golpe de 1966, porque vamos a agregar más cosas a cosas que ya son un quilombo y que ya tienen, creo, suficiente como para entretenerse. Entonces, rebobino. Tenemos el concepto de División Internacional del Trabajo y la construcción del Estado Nacional. Tenemos el modelo agroexportador
que se despliega en una etapa considerable de la historia de la Argentina. 50 años. Y tenemos las distintas etapas de la industrialización por sustitución de importaciones, léase la llamada década infame, léase el primer peronismo, léase la etapa desarrollista que estamos analizando ahora y que no terminamos de ver, porque con el texto de Elena Sirica del libro, lo que hacemos es ver el primer momento de esa etapa. Hasta ahí va a entrar el parcial. ¿Sí? Entonces, la idea sería que ustedes le digan a Miguel, che, estuve reviendo esto o leyendo esto y no entiendo esto, puntual, específico, concreto. Clase de repaso. Y además, che, ¿tenés una idea más precisa del parcial? Ya sé que no me vas a decir las preguntas, pero ¿qué onda? ¿Cuántas? Y sabemos que, ¿y en qué aula? Y sabemos que tenemos que ir a paternal, desgracia, horror. Putiemos lo que tengamos que putear y encaremos para paternal el día jueves 29 a las 15 menos 5 horas. Estemos ahí y busquemos el aula que el amigo Maceo diga. No tengo apuro. ¿Qué preguntas, dudas tienen? Fuimos recorriendo los ejes que le íbamos a recorrer. ¿Sí? Que les dije que íbamos a recorrer. ¿Están pudiendo leer? Bueno, ¿cómo la vienen llevando la lectura? ¿Cómo vienen llevando las clases? Cuéntenme algo de sus vidas didácticas y universitarias CBC, por supuesto. En mi caso la llevo al día. Muy bien. Se notó cuando íbamos hablando lo de crisis de hegemonía, tenías claro varios ejes. Perfecto. Bien por ti. ¿Y las demás? Yo igual también, profe. Bueno. Che, ¿están entendiendo las clases? Porque es un embole laburar así, atrasada pero tranqui, no zarpado, digamos. Bueno, mejor. ¿Están entendiendo las clases? Digo, lenguaje, es un embole laburar virtual. Y esto, que tiene cierta complejidad, es más embole todavía. Pero bueno, es lo que hay. Eve va al día. Tomando nota. Bueno, yo les vuelvo a recomendar algo que si no se los recomendé todavía, vuelvo a molestar con eso. Piensen en algunos ejes que fuimos tirando. Problemas, nudos. ¿Sí? ¿Quiénes apoyaron el primer peronismo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué consistía la política económica del primer peronismo? ¿Cuáles eran las causas de la crisis de los 50?
¿Por qué se quiebra la alianza peronista? ¿Cuál es la estrategia de golpe de Estado del 55 al 58, autodenominada Revolución Libertadora? ¿Qué es el desarrollismo? Sarasa. Leen. Ven los apuntes. Leen el texto. Cierran. Redacten. Escriban. Fundamental. Un gran problema de los parciales es la dificultad para armar ideas, para armar una redacción. Hay que elaborarlo eso, che. Pero hay que elaborarlo antes. Es eso. Total, no pasa nada si nos equivocamos ahora. Leemos, agarramos algunas preguntas, leemos, cerramos, redactamos con nuestras propias palabras y revisamos. Yo les garantizo que es un ejercicio útil y que tiene que ver con la situación de parcial. Porque si yo miro el libro y copio lo del libro, y eso no garantiza que esté entendiendo o pudiendo explicar con mis propias palabras lo que estoy leyendo en el libro o el apunte que tomé. ¿Se entiende? Y la situación de parcial es explicar con nuestras propias palabras. Y esto no sirve solo para sociedad y Estado, ¿no? Es necesario para un montón de materias y en sus carreras. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es un ejercicio más que útil. ¿Está? Bueno, algo más que me quieran agregar, preguntar, decir, opinar, indagar. ¿Debo entender ante el silencio que tenemos que huir? Yo no tengo apuro, pero no quiero avanzar más. Entonces, si ustedes me preguntan cosas de antes, las vemos. Y si no, huimos, como quieran. Bueno, seamos felices entonces y buen fin de. ¿Sí? Si no hay más preguntas, se están viendo con Miguel el lunes y nos conoceremos en vivo y en directo, Pesadilla, jueves 29. ¿Sí? Así que buen fin de, buena clase de repaso y nos veremos el jueves. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Cuídense.